En esta charla vamos a hablar sobre lo que es el colapso de la familia en el siglo XXI. Cuando empezamos a tomar conciencia, sobre todo aquellos que son creyentes, de cómo se ha perdido prácticamente una serie de valores. La paternidad, que según la Escritura está muerta. El feminismo determina lo que realmente significa ser mujer. El hecho de ser madre es motivo de desprecio. Los bebés están marginados como si fueran ladrones de la comodidad y del éxito. Los matrimonios se están desintegrando y la institución misma está adoptando una nueva definición. Y es posible que también ha habido una pérdida realmente de los roles, los cuales la Escritura lo ha determinado desde el principio. Ya no se entiende lo que es la paternidad según lo que enseña la Torá. Usted sabrá que millones de niños han sido abortados y el siglo XX ha sido el peor para la familia. ¿Y qué decimos del siglo XXI? Todas las tendencias van en dirección incorrecta. Y además existe una tremenda ignorancia bíblica que ya ha llevado a la familia hacia lo que es una destrucción. Y es por eso que este tema es ¿cuál es el factor que hoy día está afectando a las familias? La ignorancia de la Escritura, generalizada con respecto a la familia, es perturbador. A la vez están llegando los ataques implacables de una revolución sexual, el feminismo radical, el movimiento del control de natalidad, concubinatos, programas de ayuda para el aborto, especialmente para familias también con niños dependientes, alto nivel de homosexualidad y, como se dice, un proceso malthusiano, o sea, la teoría de que la población crece más que los recursos. La educación pública atea y aún la pornografía. La más profunda edad oscura de la familia parece imposible de revertir. Entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes en el Mesías? ¿Seguirán su descenso en espiral? Al menos que pensemos y recorreremos tres cosas: las buenas nuevas del Mesías, volver a la Torá y la palabra del Altísimo y establecer roles específicos en la vida familiar. Así que dentro de esto tenemos que entender principalmente cuáles son no solamente los problemas, sino que también cuáles podrían ser las soluciones para este problema que se está dando en estos últimos años. Y es importante partir de la base que se debe recuperar en las familias la lectura de la Torá y las prácticas que la Escritura nos habla. Y es por eso que debemos tener, en primer lugar, un arrepentimiento, ser guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu. Hay muchos pecados secretos y muchos otros temas de vital importancia. Y es por eso que vamos a hablar principalmente cómo se vuelve
y cómo se entiende mejor el concepto de mishpajá, de familia, centrado en el Mesías, y buscar realmente las soluciones no en psicólogos, psiquiatras ni orientadores familiares, sino volver realmente a lo que nos dice la Escritura a través de la familia. Así que partamos. ¿Qué dice la Escritura acerca de la familia? Hay mucha gente que afirma que la Escritura no dice mucho acerca de la familia, especialmente pareciera que el escrito de las buenas nuevas no hablara de ello. Y muchas veces esta opinión es generalizada. Pero al contrario, la Escritura contiene una doctrina abundante sobre la familia. Y vamos a hablar sobre eso. Todo eso que fue olvidado y que debe ser rescatado. Tenemos que recuperar la convicción de que el propósito del Altísimo para la familia y su instrucción para ella constituye un aspecto vital en la vida y en la actualidad. Tenemos que confirmar en nuestra generación que Elohim creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Primero, tenemos que partir que siempre y en todo momento la mishpajá, la familia, es el elemento más importante para Elohim, para el cumplimiento de su propósito eterno. Primero, Elohim creó a la familia para dar una estructura y orden a los seres humanos, los cuales hizo a su imagen y semejanza. Segundo, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para la vida, para la comunidad, para ser los portavoces de las buenas nuevas del Eterno. Elohim creó la familia con el fin de pasar las buenas nuevas de una generación a otra. Y por último, Elohim diseñó la familia para ser una demostración viva de diversos aspectos de lo que es las buenas nuevas del Mesías y también personificar las verdades bíblicas. Por esto es que Elohim ha ordenado que la familia sea la fuente de la cultura. Es el primer lugar sobre la tierra donde aparece la cultura y es formativa para todo lo demás. En la historia de la redención, no es accidental que toda la historia de redención se exprese en términos de mishpajá, de familia. La escritura comienza, la Torá comienza con la unión, el matrimonio de Adán y Eva, y termina con la cena de bodas del Cordero, donde la esposa, el pueblo de Israel, vuelve a su esposo, en Apocalipsis 19, 7, 9. La historia del amor del Mesías por su pueblo se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, apartándola y glorificándola. El apóstol Pablo presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas como el Mesías ama a su pueblo y se ha dado a sí mismo por ella. Pablo subraya que el amor del Mesías demostrado en la redención de los pecadores es el modelo de la manera como aquellos maridos deben amar a sus esposas. Aunque el marido no pueda salvar el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en el Mesías. No solo los matrimonios pintan un cuadro de las buenas nuevas de la gracia del Altísimo sobre la tierra, sino también las relaciones entre los hijos, sus padres. Por ejemplo, la unión del Todopoderoso, que es el Padre,
que su familia está unida, que tiene un hijo y tiene hijos nacidos del Espíritu. Y estos hijos son hermanos y hermanas en la familia del Altísimo. Son miembros de la familia del Altísimo sobre la tierra. Y Yeshua da su vida por esta familia, a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo. Inmediatamente después de que el Altísimo creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenal. Instruyó al esposo y a su esposa, a quienes había creado, que fueran fructíferos y se multiplicaran, generando así más familia. Las relaciones entre las personas también tienen que ver con esa relación, tal como ocurre. Y esto es muy importante, que también los miembros de la familia celestial también tienen una comunión. Cuando los discípulos de Yeshua, ellos tomaban y sumergían, lo que estaban haciendo eran crear de diferentes personas y diferentes grupos, diferentes familias, una familia nueva. Literalmente llamados la familia de la confianza y la emuná. Así que cuando tomamos el nombre de Yeshua al sumergirnos, estamos recibiendo y estamos siendo recibidos en una nueva familia. Así que cuando Elohim hace algo maravilloso, cuando Elohim hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando una familia. Cuando Elohim creó el universo y en toda su gloria, ocurrió algo. Elohim quiso cuidar el jardín del Edén, hizo juzgar la tierra e instruyó una familia compuesta por Adán y Eva, para que lo cuidaran, lo guardaran. Cuando Elohim quiso preservar de la destrucción a su simiente justa, a la vez que cumplía su castigo contra el mundo pecaminoso, eligió una familia, a Noé y a su familia, para preservar el linaje humano que permanece hasta hoy día. Cuando quiso bendecir al mundo con la justicia, que solo por fe escogió a Abraham, en cuya descendencia todas las familias de las naciones serán bendecidas. Cuando Elohim quiso dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo unigénito, y su Hijo creó una familia, la familia de Elohim. Estableció este pueblo, compuesta por hermanos y hermanas. Así que la familia es un aspecto central del propósito del Altísimo en la historia de la redención. Los padres de familia que enseñan a sus familias, a sus hijos, la Sagrada Escritura, son una parte importante del plan del Altísimo para salvar a los perdidos en el cumplimiento del pacto con Abraham y la gran comisión. Ir y anunciar las buenas nuevas y dar a conocer todo el consejo de Elohim a sus hijos y criarlos en la disciplina de la Torá y amonestarlos a través de su palabra. Y es por eso que en la actualidad necesitamos una reforma de la familia, más bien una reforma de la vida familiar. Y así vamos a ir dándonos cuenta cómo se puede ir mostrando el verdadero modelo que el Eterno estableció.
Quizás podemos llegar a la historia y llegar principalmente que uno de los elementos más fundamental y fue el hecho de tener claridad, sobre todo, que una familia que aprende, donde está el lugar del varón, de la mujer, el padre y la madre familia, está la educación de los hijos al interior, donde hay un deseo de la fertilidad, casi todas las áreas que se relacionan con la vida familiar. Así que dentro de esto vamos a estar hablando principalmente de cómo está ocurriendo hoy día. Y vamos a ver que la familia es atacada desde el principio. Desde el principio, en el jardín del Edén, comenzaron los primeros ataques del enemigo contra la palabra del Altísimo, que afectaron directamente a la unión y el fruto del matrimonio creado por Elohim, a saber, la familia. Este ser, la serpiente, convenció a una esposa de que Elohim no era bueno y menoscabó su palabra. El marido no protegió a su esposa, que era vulnerable, y el veneno mortal del pecado entró en el mundo. Su fruto amargo apareció en la primera generación de los hijos. El primer hijo mayor de la historia asesinó al primer hermano menor. Y el enemigo sigue hasta hoy, librando una guerra sin tregua contra la familia. Porque hay un ataque tan incesante contra la familia en la actualidad. Y es porque al diablo no le gusta el amor y la comunión que se produce en la familia. Y principalmente no, sino que tiene un odio. El adversario odia a la familia porque odia también las buenas nuevas del Mesías Yeshua. Un matrimonio estropea, o mejor dicho, un matrimonio estropeado proyecta una vida estropeada. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentira acerca del amor que tiene el Mesías. Y una esposa no sumisa representa la falsedad también de un pueblo antinomiana. ¿Qué significa esto? Rebelándose con la Torá y rebelándose también contra los mandamientos del Todopoderoso. Un hijo rebelde refleja un hijo rebelde contra el Altísimo. El enemigo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Elohim y su reino eterno, donde quiera que exista. Por ello apunta al blanco más importante, a las buenas nuevas de Yeshua. Las buenas nuevas es su objetivo principal porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. El pueblo que sigue las buenas nuevas y la Torá es más saludable cuando prospera en una vida familiar basada en Torá. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de Cohen, de sacerdote de la familia, así como también en el cuerpo del Mesías, que es la columna y fundamento de la verdad. La familia puede ser una salvaguarda para llevar las buenas nuevas y un campo
bendecido y fértil para cualquiera entrega de la palabra. También la verdad de las buenas nuevas se demuestra por la estructura misma de la familia. Y debido a estos factores, no nos sorprende que el adversario odie los designios y el propósito de Elohim para las familias. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Hasatán, el adversario? Un genocidio generacional. Hasatán quiere destruir las familias porque son un conducto de la bendición de Elohim para muchas generaciones. Los escogidos de Elohim nacen en una familia y el Mesías mismo, el Salvador del mundo, llegó a este mundo del vientre de su madre. Los ataques de la serpiente a la familia siempre tienen implicaciones más amplias que trascienden más allá de una sola generación. Hasatán ha estado en guerra contra la simiente de la mujer, en Génesis 3:15. Desde el principio, la simiente de la mujer es una figura del Mesías y de todos los que están en él. Puede pues sorprendernos que Hasatán siempre esté procurando destruir esta simiente. Él sabe que el pecado es lo único que puede vencer el impacto exponencial de la simiente Kadosh que se va multiplicando a través de las generaciones. El pecado es la única razón por la cual las familias se desintegran. El pecado es la única puerta. Y dice, y tú te enseñoreas y te enseñorearás de él. Caín rechazó el consejo del Altísimo acerca del peligro del pecado cuando albergan sus pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. El pecado ha sido el origen de cada problema familiar desde que cayó Adán en pecado. Desde el principio, el adversario ha estado ocupado en la empresa de destruir la familia. Caín acabó por asesinar a su hermano, y este acto brutal y violento fracturó a su familia en las generaciones subsiguientes. El pecado se interpone en el camino de las bendiciones que el Altísimo ha ordenado para las familias de las naciones sobre la tierra. Este ataque a la familia es central en la guerra de Lucifer contra la humanidad. Es una guerra global, transgeneracional, contra la simiente de la mujer. En su intento por borrar el conocimiento de Elohim de una generación a otra, Hasatán ataca las instituciones que han formado y que formó el Altísimo. Primeramente la familia y luego la mishpajá de todos los creyentes en Yeshua. Estos ataques van en aumento cada día y se requiere una respuesta. A medida que las culturas progresan de un ciclo moral a otro, ocurren cambios que exigen una respuesta siempre de la Escritura. A menudo se levantan movimientos que intentan rescatar los valores que se están perdiendo. Y estos movimientos reaccionarios con frecuencia son vehementes, pero por lo general se caracterizan por respuestas públicas por medio de publicaciones. A medida que la cultura colapsa, los escritores toman su pluma como un arma para dar la alarma. Son reaccionarios. A menudo son perturbadores. Y una manera de identificar la degradación cultural en un área en particular es que tú empiezas a ver una ola de publicaciones sobre el tema que no se veía desde hacía muchos años. Cuando esto está sucediendo, en cambio, la gente lo hace tema de sus escritos y de sus conversaciones. Al encontrar en un periodo de la historia cuando la familia es atacada por todos los costados, hemos visto un aumento en las publicaciones sobre la familia. Y durante muchos años
hubo muy poca actividad, pero en los últimos años ha aumentado dramáticamente. Así que vamos a presentar y cómo muchas personas en las culturas del mundo han dejado los mandatos de Yahweh, la Torá y los modelos Kadosh para la vida familiar, tal como lo revela la Escritura, mandatos que una vez obedecieron con fidelidad. Por ejemplo, si uno habla públicamente sobre estos temas, citando la Escritura, lo primero que verás que son ampliamente rechazados. Muchos aborrecen de corazón las cosas hermosas que el Altísimo ha ordenado para la vida familiar. El mismo, enemigo de nuestras almas, aborrece las cosas hermosas, pero nunca las podrá destruir. Dice en Mateo 16:18 que las puertas del Seol no prevalecerán contra la hermosura y la bondad de los designios de Elohim para su pueblo y para la familia. Recordamos muchas veces lo que dijo Josué. Josué retó con valentía al pueblo de Israel a ser fiel al Altísimo, que los había librado de la esclavitud de Egipto. Y él dice, y si mal os parece servir a Yahweh, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. En Josué 24:15. Josué le instó a tomar una decisión que determinaría qué camino tomarían en la vida. Muchos han sido valientes y hecho suya la heroica declaración de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Solo para luego descubrir que no saben cómo hacerlo, ni cómo se manifiesta. La voz de muchos creyentes fieles que han precedido nos pueden ayudar en ambos casos. Así que vamos a hablar principalmente de esto. ¿Cómo servir a Yahweh? Como hombres, como mujeres y niños, según la palabra infalible del Todopoderoso. Y vamos a hablar de lo que se tiene que establecer inicialmente y le vamos a llamar la adoración familiar. Si esperamos recobrar la misión de la familia a través de la Torá, lo primero que debemos es restaurar la adoración. Frecuentemente la gente trata de corregir los problemas de su familia por medio de cambios superficiales en áreas importantes, pero mientras no tratan con la adoración, estas personas serán semejantes a los hombres de Judá que curaban la herida del pueblo con liviandad, como dice en Jeremías 6:14. Muchos de los males en la vida familiar se pueden atribuir al abandono de la adoración familiar. La palabra adoración familiar, si bien no se encuentra en la Escritura, pero esta práctica y los principios que la guían sí se pueden encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Es posible que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar. Familias que han sido transformadas en forma extraordinaria. Y esto ocurre cuando un hombre hace algo muy simple. Toma la Escritura, toma el Tanaj, toma el Brit Hadashah, es decir, toma la Biblia,
para leerla con su familia. Y ocurre una transformación porque la palabra del Altísimo es poderosa, como dice en Hebreos 4:12 o Salmo 19. Cuando un hombre lleva a cabo esta obra con un corazón sincero, el resultado es siempre una vida transformada. Además, por medio de esta acción también se levanta la bandera de la autoridad del Mesías en el centro del hogar, y mediante los manantiales de la palabra de Elohim y el Ruach HaKodesh, la familia recibe el refrigerio y la reforma necesaria interna. También el pueblo se esfuerza por preparar a su gente para esta tarea. Y es por eso que debemos ser entrenados, hombres y mujeres, para empezar y comenzar y llevar a cabo esa adoración familiar. Lo primero, sentarse, levantar la escritura, abrir y leerla. En segundo lugar, después de leer, preguntarle a la familia cuáles son las verdades espirituales que observaron de manera especial en el texto, qué es lo que le impactó, qué lo llenó, qué es lo que siente cuando escucha la palabra del Altísimo. En tercer lugar, dirigir a la familia para que hagan oraciones sinceras, los unos por los otros, que incluyan peticiones no personales por la familia, por el cuerpo del Mesías, por la comunidad, la nación, el mundo, y para que clamen por las almas de los que hoy se pierden. Y en cuarto lugar, que en toda familia canten juntos, porque al honrar a Elohim y la palabra de su gracia, se desatan fuentes de agua viva. Así que vamos a hablar principalmente a cabo de estas bellas relaciones que tenemos. Cómo se va a desbordar la fuente de purificación que el Altísimo trae por medio de la adoración. La adoración al Altísimo es la única esperanza para la restauración de la persona, de la familia, del padre, la madre, los hijos, para el cuerpo y en última instancia, las naciones. ¿Y qué ha pasado en estos últimos tiempos? O si pudiéramos poner a un lado las demás contiendas y que en el futuro la única preocupación y contienda de todos aquellos sobre los que se invoca el nombre de nuestro bendito Redentor sea caminar humildemente con Yahweh y perfeccionar la santidad en el temor de Yahweh, ejercitando todo el amor y mansedumbre los unos hacia los otros, esforzándonos cada uno para dirigir la conducta tal como se presenta en el Evangelio y de una forma adecuada a su lugar y capacidad. Fomentar enérgicamente en los demás la práctica de lo que corresponde a las enseñanzas del Mesías y estar sin mácula delante de nuestro Elohim y Padre. Y que en esta época de decadencia no gastemos nuestras energías en quejas improductivas con respecto a las maldades de otros, sino que cada uno pueda empezar en su hogar a cambiar en primer lugar su propio corazón, sus costumbres, y que después de esto se agilice todo aquello
en lo que pueda tener influencia, con el mismo fin que si la voluntad de Elohim así lo quisiera. Nadie pudiera engañarse a sí mismo descansando y confiando en una forma de piedad sin el poder de la misma y sin la experiencia interna de la eficacia de lo que profesa. Así que ciertamente existe un origen y una causa por la decadencia en nuestros tiempos, algo que no podemos pasar por alto y que nos insta con empeño a una corrección. Se trata justamente de descuidar la adoración al Altísimo en la familia, por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo, de ellos que ha sido encomendando y que las dirija. No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto de otros, por no haberlos formado en cuanto a la forma de comportarse desde que tenían edad para ello. Han descuidado los mandamientos frecuentemente y solemnes que Yahweh impuso sobre ellos para que pudieran aprender e instruir a los suyos desde su más tierna infancia, para que estuviera siempre sus acciones sazonada con el conocimiento de la verdad de Elohim, tal como lo revela la Escritura. Asimismo, en esta propia omisión de la oración y otros deberes en la familia, y junto con el mal ejemplo de conversaciones disolutas que no llevan a nada, los ha endurecido, llevándolos en primer lugar a una dejadez y después al desdén, al olvido de toda piedad. Y sabemos que esto no excusa, y no excusará la ceguera, ni la impiedad de nadie, pero con toda seguridad caerá con dureza sobre aquellos que han sido por su propio proceder y la ocasión de tropiezo. De hecho, estos mueren en sus pecados, pero no se les reclamará su sangre a aquellos bajo cuyo cuidado estaban y que han permitido que partiesen sin advertencia alguna. Los han llevado a la senda de perdición. ¿No saben que la diligencia de los creyentes en Yeshua en el desempeño de estos deberes en los años pasados se levantarán en juicio y condenará a muchos de aquellos que estén careciendo de ellos en la actualidad? Concluiremos con nuestra ferviente oración pidiéndole al Altísimo de toda gracia que derrame esa medida necesaria de su Ruach HaKodesh sobre nosotros, para que realmente actuemos en Emet, en verdad, y que pueda todo ser acompañado por la enseñanza, la práctica diligente que nos ha entregado el Padre Todopoderoso. Y es por eso que aquel que está de responsable en su familia tiene mayor responsabilidad de aprender más para enseñar a sus hijos. Hay algo que es importante entender y que es importante, es tan implícito en la palabra de Elohim, pero para los cuales tenemos poco y si acaso algunos preceptos claros y positivos que nos ayuden a ponerlos en práctica. Más bien, vamos a hablar algunos ejemplos. Y también cosas que nos sirven para probar si los creyentes en Yeshua descuidarán un deber claramente implícito por el hecho de no poder citar un mandato explícito que requiera obediencia. Así, tenemos que tener también un control sobre nuestras mentes
para guiar nuestra mente a través de la Torá. Consideremos un primer ejemplo. Abraham, el padre de los fieles y el amigo de Elohim. Fue por su devoción a Elohim en su hogar que recibió la bendición de porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio. Abraham es elogiado aquí por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, caminar junto a Yahweh, la verdad acerca de su gloriosa persona, su derecho indiscutible sobre nosotros, lo que requiere de nosotros. Y note bien las palabras, que dice que mandará, es decir, que usaría autoridad de Elohim, que le había dado como padre y cabeza de su hogar, para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción al Altísimo. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. Donde quiera que levantaba su tienda, edificaba allí un altar a Yahweh. Y ahora bien, preguntémonos, como dice en Gálatas 3:29, ¿somos linaje de Abraham? Si no, hacemos las obras de Abraham y descuidamos el serio deber de ese culto, de esa forma de adoración personal y familiar. El ejemplo de otros hombres Kadosh es similar al de Abraham. Considere la devoción que refleja la determinación de Josué, quien declaró a Israel: yo y mi casa serviremos a Yahweh. No dejó que la posición de honor que ocupaba ni las obligaciones públicas que lo presionaban lo distrajera de procurar el bienestar de su familia. También cuando David llevó el arca de Elohim a Jerusalén con gozo y gratitud después de cumplir sus obligaciones públicas, volvió para bendecir su casa. En 2 Samuel 6:20. Además de estos importantes ejemplos, podemos citar los casos de Job, de Daniel, y limitándonos a solo uno, en la historia de Timoteo, quien se crió en un hogar piadoso. Pablo le hizo recordar la fe no fingida que había en él y agregó, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Con razón pudo decirse enseguida, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ha sabido los testimonios del Altísimo. Por otra parte, podemos observar las terribles amenazas pronunciadas contra los que descuidan este deber. Nos preguntamos cuántos de nuestras personas que han reflexionado seriamente sobre estas palabras impresionantes. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. En Jeremías 10:25. Qué tremendamente serio es saber que las familias que no oran son consideradas aquí igual a los paganos que no conocen a Yahweh. Y esto nos sorprende, pues hay muchas familias que son paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. Y no esto causa de vergüenza para aquellos que se dicen ser de la familia de la fe. Observa también que Jeremías 10:25 registra imprecaciones terribles sobre ambas por igual. Derrama tu enojo sobre, con cuánta claridad
nos hablan estas palabras. No basta que oremos con individuos en nuestra cámara. Se requiere también que honremos al Altísimo en nuestras familias. 2 veces cada día como mínimo, de mañana y de noche. Toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante Yahweh, padres e hijos, amos y siervos, para confesar sus pecados, para agradecer la misericordia de Elohim, para buscar su ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con ese deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben dejarse de lado. La cabeza del hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ninguna circunstancia debe omitirse esta reunión familiar. Si quieres disfrutar de las bendiciones del Altísimo sobre tu familia, entonces reúnete sus integrantes diariamente para alabar y orar al Altísimo. Dice, honraré a los que me honran. Es su promesa. Un antiguo escritor dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad de Yahweh. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento juntos su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdría decir cuando rindamos cuenta ante el Altísimo por la mayordomía de nuestra familia? Que no teníamos tiempo, ya que trabajamos sin parar desde la mañana hasta la noche. ¿Cuánto más urgentes son nuestros deberes temporales? Más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que aquel creyente alegue que no es competente para realizar semejante tarea, porque los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlo. Así que la reunión familiar debe realizarse en forma reverente, sincera, sencilla. Y es entonces que los pequeños recibirán su primera impresión, formarán sus primeros conceptos de Yahweh. Y debe tenerse sumo cuidado a fin de no darles una idea falsa de la persona de nuestro Altísimo. Con este fin debe mantenerse un equilibrio entre el comunicar su trascendencia y también sus dones, su santidad y su misericordia, su poder y su ternura, su justicia y su gracia. La adoración debe empezar con pocas palabras de oración, invocando la presencia y la bendición del Altísimo. Debe seguir un corto pasaje de su palabra con breves comentarios sobre el mismo. Pueden cantarse 2 o 3 estrofas de un salmo y luego concluir con una oración en la que se encomienda a la familia a las manos de Elohim. Aunque no podamos orar con elocuencia, debemos de hacerlo de todo corazón. Las oraciones que prevalecen son generalmente breves. Así que cuide, si tiene pequeñitos, de no cansarlos. Los beneficios y bendiciones de hacer esto son incalculables. Primero, la reunión familiar evita muchos pecados. Maravilla el alma. Comunica un sentido de la majestad y autoridad de Elohim. Presenta verdades solemnes a la mente.
brinda beneficios de Elohim sobre el hogar. Y la devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Elohim para comunicar la devoción a los pequeños. Los niños son mayormente criaturas que imitan y quienes les encanta copiar lo que ven en los demás. Así que él estableció también, para entender, él estableció testimonio en Jacob y puso el Torá en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que lo pongan y pongan al Altísimo su confianza, y no se olviden de las obras de Elohim, y que guarden sus mandamientos, como dice en Salmo 78, 5, 7. Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad puede adjudicarse al descuido de este deber por parte de los padres de familia. ¿Cómo pueden los que descuidan la adoración a Elohim en su familia pretender hallar la paz y el bienestar en el seno hogar? La oración cotidiana en el hogar es un medio bendito de la gracia para disipar esas pasiones dolorosas a las cuales está sujeta nuestra naturaleza común. También la oración familiar nos premia por la presencia de la bendición del Altísimo. Y contamos con una promesa de su presencia que se aplica muy apropiadamente a este deber. Así que muchos han encontrado en las oraciones, en la lectura, en el cantar, la ayuda y comunión con Elohim que anhelaban y que no habían logrado en la oración familiar. Otro tema que tiene que ver, que es un remedio para el decaimiento de nuestra confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer constantemente? Cada uno y unos por otro. Primero debemos fomentar la obra del Altísimo en nuestras almas y la adoración del Altísimo en la familia. Y esto es importante porque más que cualquier reunión pública en una congregación, lo que debe empezar a funcionar es en el seno. La confianza empieza en los individuos y se transmite a los demás, y las esferas relacionadas menores van componiendo. Es por eso que todo comienza con la familia. Y existe una queja general por la decadencia del amor, del poder de la piedad y la inundación de las cosas profanas. Y aquí es importante trabajar con el concepto de la piedad. ¿Acaso enseñaron los gobernantes a sus subalternos mediante consejo y ejemplo? Desanimaron severamente y restringieron las enormidades, fomentando con celo la santidad, clamando al Altísimo en unidad y con fervor, pidiéndole que obrara con eficacia y realizara aquello que ellos no podían hacer, pudiendo decir: ¿qué bendita alteración vendrá a continuación? Por eso dice muchas veces: en vano se quejan los magistrados y ministros, mientras ustedes, que son padres de familia, son infieles en su deber. Se quejan de que el mundo está en mal estado, pero ¿qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino que ustedes mismos. Y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante del Altísimo.
Supliquen a Yahweh que haga una reforma y secunden también sus oraciones con los esfuerzos. Ocúpense en su hogar y actúen para el Altísimo dentro de este ámbito. Y conforme vayan teniendo más oportunidad de familia con lo que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes para que influyan en ellos. Y si no mejoran este talento, tendrán terribles cuentas que rendir sobre todo cuanto sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Oh señores, ¿no han pecado ustedes ya bastante? Sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia. Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicio sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para la instrucción. Escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle al Altísimo por su salvación. Oh crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son creyentes en el Mesías. Sin embargo, un hombre que no mantiene la adoración del Altísimo como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la comunión. Merece amonestación y censura por este pecado de omisión, así por los escándalos y los escandalosos pecados de comisión. Y es que traiciona su vil hipocresía, el pretender ser santo fuera cuando es una bestia en su casa, porque un creyente bien nacido, es decir, de buena manera refinado, respeta todos los mandamientos del Altísimo y es de los que son justos delante del Altísimo y anda irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto lo dice en Lucas 1:6. Que los otros vayan en medio de la manada de los profanos y que les vaya como hagan finalmente sin conciencia de familia o piedad pertinente. Los que no oren ahora llorarán más tarde. Adón, Adón, ábrenos, cuando la puerta se cierre, en Mateo 25:11. Si los que ahora no quieren clamar por un mendrugo de misericordia, lo harán en el Sheol, en el lago de fuego, por una gota de agua que calme su lengua abrasada en los tormentos eternos. A estos hipócritas que se autodestruyen, les recomiendo que consideren seriamente leer Proverbios. Oh, cuán gran horror que el Rey del Cielo le emita a uno en la cámara de su presencia con la familia, 2 veces al día para confesar las transgresiones, pedir perdón y provisión de misericordia, para darle la gloria por su bondad y depositar la carga sobre él, obtener el alivio. Y espero que no sean nunca reacios a esto, ni se cansen de ello, que el Eterno no lo permita. El que quiera tener buena salud, no se queja a la hora de comer. Reconozca y observen esos momentos designados para venir al Altísimo. Si uno promete encontrarse con una persona importante a una hora concreta, cuando el reloj de la hora se levanta, pide disculpas y le dice a quien le acompaña que alguien le espera, que debe marcharse. No se tomen más libertad con el Altísimo de la que se tomarían con los hombres y mantengan su corazón continuamente, siempre en la disposición de hacer su deber. Estamos hablando principalmente
de lo que significa realmente cómo vamos a ir construyendo, reconstruyendo la familia. Es difícil para aquellos que no lo han comenzado. Es fácil para quienes lo están haciendo. Así que esta primer charla va para aquellos que están viendo su familia desmoronarse. Y es mejor hoy, en este momento, clamar y pedir al Altísimo. Es decir, Padre eterno, sé que me he equivocado tantas veces. Sé que di y no puse corrección en mis hijos. Y no te busqué a ti para que tú me corrigieras a mí y así corregir a mis hijos. Desatendí la palabra, desatendí también la oración, desatendí a mi familia cuando debía haberlo hecho. Te pido perdón, Padre, porque al ver a los hijos hoy día separados de ti y sabiendo que esa sangre que puede ser derramada estará sobre mi cabeza, porque tú eres el mayordomo de todos y nos diste a nosotros también la responsabilidad. Te pedimos perdón, Padre eterno, porque vemos cómo se destruyen no solamente la primera y la segunda o tercera generación. Te pedimos perdón, Padre, porque no acudimos en el momento justo y en el tiempo justo para poder volver a ti. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que tenemos mucha responsabilidad de no haber hecho lo que teníamos que hacer, de haber hablado en el momento y en la circunstancia específica. Tú eres nuestro Padre y entiendes que muchas veces estamos negándonos a hablar contigo. Y te pedimos perdón porque debiera hacer esta oración de mañana y de tarde y buscarte de todo corazón para que así la misericordia caiga sobre nuestros hijos, sobre nuestra mishpajá, sobre la familia, sobre todos aquellos que hoy día están perdiéndose. Te doy gracias, Padre, porque también has tocado mi corazón a través de esto que estamos compartiendo. Sé que tenemos mucho que hacer, pero junto a ti, tu yugo es fácil y ligera tu carga, y ponemos delante de ti a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y padres, para que tú nos ayudes, para que esté gozoso nuestro corazón al verlos retornar a tu casa. Te damos gracias, Padre, en el nombre siempre de Yeshua nuestro don. Amén y amén.